Bueno, bienvenidos entonces. Vamos a iniciar la clase y continuar con la clase de Excel. El archivo que estamos trabajando, favor de abrirlo y vamos a ir complementando las fórmulas o funciones según sea el caso. Si recordamos la clase pasada, pues platicamos que las fórmulas y funciones, las diferencias eran que las fórmulas nosotros las diseñamos y nosotros las adaptamos a nuestra conveniencia. Y las funciones, la característica que tienen que ya vienen definidas por Excel. Entonces, una fórmula y una función la iniciamos siempre con el símbolo igual. Nos sirven regularmente para realizar operaciones y las fórmulas, ¿verdad? En este caso son operaciones como suma, resta, multiplicación y división. También hay fórmulas que son aplicadas a tipos de datos de número también, ¿verdad? Que podemos sumar, ¿verdad? Con la función suma. No hay función resta. Y podemos realizar, por ejemplo, funciones como promedio, entre otras. Ahora, nosotros vamos a realizar estos ejercicios para ir practicando. Si podemos ver en la segunda hoja de Excel de este archivo, a nosotros nos están pidiendo varias operaciones. Por ejemplo, aquí me están diciendo que sume las celdas, ¿verdad? Lo puedo hacer con fórmulas o lo puedo hacer con funciones. Entonces, dijimos que para iniciar una fórmula o una función, nosotros debemos de escribir el símbolo igual. Por ejemplo, vamos a sumar estas tres celdas. Voy a presionar el símbolo igual, ¿verdad? Entonces le estoy diciendo a Excel que voy a sumar o voy a realizar una operación como fórmula o función. En este caso, voy a seleccionar la primera celda con un clic. Y como lo que necesito es sumar esas tres operaciones, coloco el símbolo de suma, perdón. Clic en la segunda celda, suma, y clic en la tercera celda. Y ahí ya puedo presionar Enter. Y me da el resultado, ¿verdad? Lo que estoy sumando son las celdas, no los datos, digamos, que están adentro. Obviamente está tomando los datos que están adentro de la celda para dar el resultado, pero la expresión de la fórmula es sumar lo que está dentro de la celda B3 más lo que está dentro de la celda B4 más lo que está dentro de la celda B5. Entonces, ¿por qué se hace así, no los valores? Pues la clase pasada dijimos que si nosotros colocamos los valores nos va a dar el resultado. Pero ¿qué pasa cuando yo cambie ese dato dentro de la celda? ¿Verdad? Si es el dato el que estoy sumando, no va a cambiar. Pero como aquí estoy sumando la celda, entonces sí va a cambiar el dato. Esa es la ventaja de utilizarlo así. Ahora, aquí realizamos una fórmula. Aquí vamos a realizar una función. ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe que me diga cómo se llama la función para sumar? Perdón, la función. Suma, ¿no? Suma, exacto. Cuando yo empiezo a escribir las funciones, Excel me da una sugerencia de cuál puedo utilizar, ¿verdad? En este caso voy a realizar una suma sencilla, pero hay una serie de funciones que tiene Excel que me pueden servir, ¿sí? En este caso, yo escribí suma y al terminar de escribir suma, yo puedo presionar o agregar el símbolo de abrir paréntesis, ¿verdad? O le doy doble clic a la palabra que dice suma, a la función, y me lo agrega. Ahora, vean algo interesante. Dependiendo de la versión que tengan, pero normalmente cuando nosotros agregamos una función, Excel nos dice, mire, usted quiere realizar la siguiente función.
Para que usted escriba correctamente la función o los argumentos que va a utilizar la función, usted debe poner primero el valor o la celda que quiere sumar, luego lo separa con punto y coma y agrega el segundo valor y así. Lo puedo hacer manual. Manual sería, selecciono el primer valor que quiero sumar, que es este, que la celda D4, la selecciono, y yo puedo presionar punto y coma y decirle, mire, el número que quiero que también sume es este, que está en la celda D5, ¿verdad? Y luego ya cierro paréntesis y enter. Esa es la forma manual. Pero ¿qué pasa si yo quiero sumar 100 datos? No voy a estar seleccionando celda por celda, eso ya no es eficiente. Entonces, la otra forma es, voy a borrar acá, simplemente arrastrar, ¿verdad? Selecciono una celda con clic sostenido, arrastro y luego suelto. Vean que ahora ya no agregó punto y coma, ahora agregó 2 puntos. ¿Qué significa? Que va a tomar un rango de valores, desde D4 hasta D5. Si tuviera más, va a agregar desde D4 hasta la celda que queremos que sume esos valores. Y ahora podemos presionar Enter o cerramos el paréntesis, Enter, y me realiza la suma. Voy a hacer la misma función. Va a comenzar la clase. Yo creo que comenzó tu clase. ¿Ya? Y no comiste. Les voy a cerrar el micrófono. Ahí está. Muy bien. Ahora, vean esta celda. Aquí realizamos una fórmula. Ahora vamos a hacerla con función. Igual, suma. ¿Verdad? Puedo seleccionarlo. Arrastro para seleccionar el rango. Puedo presionar Enter o cerrar y Enter. Y ya me realizó la suma. De la misma manera, necesito hacer la resta, la multiplicación y la división. Entonces, por favor, el ejercicio de ahorita es, ya que vimos el ejemplo con suma, ahora lo vamos a hacer con resta, multiplicación y división. Eso lo van a hacer ustedes con el ejercicio ahorita, por favor. Como dijo la compañera, ¿verdad? Nosotros realizamos primero la fórmula, ¿verdad? Que multiplicamos la cantidad por el precio unitario y nos dio el resultado, ¿verdad? Ahora, para no estar escribiendo entonces en cada celda, nosotros, si notamos en la esquina inferior derecha, tenemos un cuadro, ¿verdad? Vean que el puntero del mouse está con forma de una cruz blanca. Cuando yo muevo el mouse sobre esa esquina inferior derecha, el puntero del mouse cambia. Vean que ahora, sin yo presionar nada, solito cambió al colocarme en ese lugar. Ahora lo que debo de hacer para que Excel reconozca o copie las fórmulas, lo que debo de hacer, ya que el puntero del mouse está de esta forma, que es una cruz negra, le doy clic sostenido y arrastro hacia abajo hasta la celda que yo quiero que copie la fórmula. Hasta este momento yo voy a soltar el clic y ya me dio los resultados. Ahora, ¿qué pasó con estas celdas? Lo que pasó es que el resultado es muy grande al tamaño de la columna. Entonces, por eso no se muestra. Ahora yo voy a hacer más grande la columna para que se muestre el resultado. Vean que voy a volver a mover el puntero del mouse y su forma va a cambiar. Lo voy a colocar entre las dos columnas y vean que me aparecieron dos flechitas con una vertical en medio. Ahora, en ese momento, voy a presionar clic, sostenido y arrastro hacia la derecha para darle un ancho. Luego suelto y ya me muestra el resultado. Es importante que tengamos presente
porque es un error muy común que he notado y que a veces nos pasa, que yo quiero copiar la fórmula, pero empiezo a darle clic y no la copia. Hasta que el puntero del mouse cambió, en ese momento le doy clic sostenido, arrastro hacia la celda, suelto. Ya me copió las fórmulas. Y vean que los resultados están correctos, ¿verdad? ¿Alguna duda? No. Si se dan cuenta, Excel nos facilita en gran medida los cálculos. Entonces, por favor, realicen la primera operación, ¿verdad? Y luego copian la fórmula en las siguientes celdas. Vean que en la primera celda apareció igual B3 por D3. Si me sitúo en la siguiente celda donde copié la fórmula, ahora aparece B4 por D4. Si se dan cuenta, Excel toma, digamos, la característica de la primera, la fórmula, pero la adecua dependiendo de la fila en que se encuentre, ¿verdad? Este sería D5, B5 y así se va. Háganlo, por favor. Es que hay algunas celdas donde que lo hice así como estaba explicando usted, pero en vez de salirme números me salieron asteriscos. Es lo que le mostraba. Por ejemplo, Sí, si yo tengo, le salió este símbolo de numeral, sí, ese. ¿verdad? Lo que les explicaba, que el dato que está en esta celda es demasiado grande en el sentido ancho, podríamos decir. Por eso no se Hay muestra. que expandir la celda. Entonces, hay que hacer más ancha la columna. Ay, sí es cierto. Gracias, perdón. Muy bien. La siguiente forma es, por ejemplo, vean que aquí no se muestran los datos. Me sitúo siempre entre las columnas y en este caso, en vez de arrastrarlo, le voy a dar doble clic, pero hasta que cambie el puntero del mouse. Doble clic y él automáticamente se pone del tamaño del número más grande para que pueda mostrarse. ¿Cómo van? Bien, Lick. Avanzamos a la siguiente. Sí. Muy bien, nos vamos a la siguiente pestaña que sería densidad de población en Colombia, dice. ¿Qué vamos a hacer acá? Vean pues. Vamos a, nos dicen, tenemos que sacar un dato de densidad y el dato de densidad sale por medio de dividir el total de habitantes dentro de la superficie. Vemos que tenemos una tabla, ¿verdad? Y tenemos ciudad, habitantes y superficie. Ya tenemos los dos datos, ¿verdad? Que debemos de tener para obtener la densidad. Entonces, ¿qué debo de hacer aquí? Díganme ustedes. Para obtener densidad, ¿qué debo de hacer? Otra vez yo. Dele, no hay problema. Tal vez sería la celda de habitantes dividido la superficie. Muy bien. Siempre el símbolo igual. Aquí mismo me lo dice, ¿verdad? Total de habitantes, que sería esto dividido superficie. Luego, enter. Y ya me dio la densidad. Ahora, ¿qué debo de hacer? Me coloco en la celda E5 donde está copiada la fórmula. Sitúo el puntero del mouse en la esquina inferior derecha. Ya que cambió el puntero del mouse a una cruz negra, presiono clic sostenido, arrastro hasta la celda donde quiero que copie la fórmula. Suelto y me muestra el resultado. Hagámoslo, por favor. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, usted lo hizo con la primera columna y ahí apareció. O sea, para hacerlo siempre tiene que hacerse la primera columna. No, O sea, la primera fila, perdón, la primera fila para poder hacerlo así ya con los demás. O se puede hacer desde el principio.
sin hacer la Eh, primera fila como usted hizo. Por ejemplo, que yo saque el dato acá, dice usted. Ajá, ajá. Bueno, Sin que haga la primera fila. entonces, por ejemplo, yo puedo realizar la operación, ¿verdad? Ahora, vea que lo voy a hacer, pero para arriba. Y me va a dar el mismo resultado. No sé si a eso se refería. Sí, sí, lo que pasa es que yo miro que usted hace primero una suma para después arrastrar el mouse. No se Sí. puede sin hacerlo antes. No porque no va a copiar nada. Por ejemplo, Ok. yo lo que estoy haciendo es la operación, ¿verdad? Si yo solo arrastro acá, no hay nada Ajá. dentro de la celda. Si yo lo arrastro, no me Ajá, eso muestra era lo que nada. yo le decía. Si siempre hay Ajá. que hacer una fila primero. Sí, porque lo que estoy haciendo realmente es copiar la operación. Ok. Aquí le digo, cuando yo arrastro acá, le estoy diciendo, mire, esta operación quiero que la aplique en la siguiente celda. Sí, sí, También ya. aquí, también aquí. Sí, Entonces, gracias. eso es lo que está haciendo Excel. ¿Alguna otra duda? ¿Ya lo realizaron? Ya. Muy bien, vámonos a la siguiente pestaña entonces. Total de ventas. Bueno, entonces vean aquí, pues, dice, realizar, para realizar este ejercicio se recomienda usar funciones, ¿sí? Ahora, vamos a ver, pues, nosotros nos están pidiendo los totales de contado, de tarjeta y total del día, ¿sí? Ahora, si vemos la tabla, nosotros tenemos ventas del día y tenemos los días, tenemos el tipo de producto, consumibles, ¿verdad? Tenemos contado y tarjeta, perfumería, contado y tarjeta, panadería, contado y tarjeta. Entonces nos están pidiendo el total de contado. El total del contado sería la suma de este contado de este día de consumibles más el contado de este día más el contado de este día. ¿Sí? ¿Voy explicándome bien con eso? Sí. Sí. Vale. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Entonces es una suma, ¿verdad? Lo vamos a hacer por medio de función. Escribimos suma, ¿verdad? Abrimos paréntesis y le decimos, yo lo que necesito es que sume esta celda, ¿verdad? Si yo, ahora necesito que sume esta. Si yo le doy clic, me va a cambiar la celda. Yo no quiero eso. Para que seleccione celdas diferentes, yo voy a dejar presionado la tecla de control. Vean que ya seleccioné la primera, presiono la tecla de control sin soltarla, presiono esta celda, todavía no he soltado control y luego selecciono esta celda. Ahora sí, suelto control. Cierro paréntesis y presiono enter. Y ya encontré el valor total de contado, ¿sí? Repito con el mismo procedimiento con tarjeta. Igual, suma, abro paréntesis, selecciono la celda de tarjeta, la primera, presiono control, sin soltarlo, le doy clic a la segunda celda, tercera celda, ahora suelto control, presiono enter y ya me sacó el total de tarjetas. ¿Sí? Ingeniera pregunta, cuando yo le doy a suma, me sale una pantalla donde me dice que tiene los números, por ejemplo, de B6 hasta la H6. Y en ese Esta caso que, pantalla que está aquí. sí, sí, Ajá. sí, sí, esa. Esa es la forma, digamos, gráfica de verlo. Vean, pues. Lo que le sale a acompañar es lo siguiente.
Yo me voy a colocar para sacar el total del día. Total del día sería la suma de todas estas celdas, ¿verdad? ¿Sí? Porque estoy sumando tarjeta y contado. Tarjeta y contado, tarjeta y contado. Bueno, me selecciono. Si yo selecciono suma por este medio, me va a salir el siguiente cuadro. ¿Sí? Ahora, me dice, Ok. mire, ¿usted qué quiere sumar? Aquí puedo sumar varios números, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Me sitúo en el número 1, ya que está seleccionado. ¿Ven que está seleccionado? O lo puedo borrar. Y voy a sumar desde... Vean, lo puedo escribir o lo puedo seleccionar, ¿sí? Voy arrastrando desde la celda C6 hasta la celda H6. Suelto y vean, ya me muestra el rango de valores a los que voy a sumar, ¿sí? Ahora presiono aceptar y ahí está. Ok. Gracias. Digamos que es la otra forma, ¿verdad? Entonces, por favor, realicen contado y tarjeta. Y total del día de la primer fila, del día 1. Entonces, deberíamos de arrastrar, ¿verdad? Sí, Sí. ¿Verdad? Ujú. Y ya nos va, ¿verdad? Ahora para sacar totales, ¿verdad? Nos piden también los totales por medio de los diferentes días. Ahora, lo mismo, ¿verdad? Igual, suma, selecciono el total de contado de los diferentes días y presiono Enter, ¿verdad? Ya sumé toda esta columna, ¿verdad? Aquí me están pidiendo el total de contado de todos estos días, desde el día 1 hasta el día 10. Ya lo saqué. Por medio de suma y toda esta columna. Y así debería de ser para el resto de tarjeta y contado de los diferentes productos. Para no estar escribiendo la fórmula, lo mismo, ¿verdad? Selecciono, me sitúo en la esquina inferior derecha, ya que cambié el puntero del mouse, clic sostenido, arrastro hacia la derecha y ya me copió la fórmula. Ven que fácil y rapidito se facilita las operaciones con Excel. Sí. Muy bien, avanzamos al siguiente. Tasa de crecimiento, sería el último. Aquí nos están mostrando una tabla donde nos dan, dice crecimiento natural en México, dice. Para sacar el crecimiento natural está la fórmula que dice la tasa de nacimiento menos la tasa de mortalidad, ¿sí? Y si notamos la tabla, pues tenemos las tasas que son los diferentes años, tenemos nacimiento y tenemos mortalidad. Sí, en el 2003, 21.59 y mortalidad en el 2003, 5.63. ¿Cómo sacamos entonces el crecimiento natural? Por medio de la fórmula, ¿verdad? Igual, dice que tenemos que poner primero tasa de nacimiento, que es la celda C5 en este caso, menos C6. C6, ¿verdad? Y Enter. Y ya 15.90. tenemos nuestro resultado. ¿Qué debemos de hacer ahora? Arrastrar para Arrastrar. copiar la fórmula. Y ya está. Notamos entonces que en estas fórmulas y funciones básicas
nosotros podemos optimizar el tiempo para realizar estas operaciones básicas, ¿verdad? Ahora vamos a abrir, bueno, no sé si hay alguna duda con respecto a este ejercicio que hicimos. No, no, ingeniero, perdón. No hay pena. Bueno, entonces vamos a abrir el archivo que se llama ejercicios Excel funciones, por favor. Ejercicios Excel funciones. Ahora, notamos en este ejercicio que tenemos una... Ingeniero, su pantalla no ha cambiado. ¿No ha cambiado? Muy bien. Gracias. Ahora sí. Disculpe, ¿cuál dijo que el que teníamos que abrir era? Ejercicio Excel funciones. Ah, ok, gracias. Bueno, ahora sí notan la pantalla de un cuadro con alumnos. Sí, ahora sí. Sí. Gracias. Bueno, entonces en este ejemplo lo que tenemos es lo siguiente. Una tabla donde tenemos alumnos con sus respectivas notas y nos piden sacar el promedio de las notas y la calificación. La calificación significa si aprobó o no aprobó en base al promedio. Pero, digamos, por ejemplo, nosotros, si el alumno sacó un promedio arriba de 60 o de 60 para arriba, debe de aparecerle en la columna de calificación la palabra aprobado si es igual o mayor a 60 y reprobado si es menor a 60. Nosotros no deberíamos de estar visualmente o manualmente asignándoles esa palabra, sino le vamos a decir a Excel por medio de una función que nos coloque automáticamente esa palabra en base al criterio que le vamos a decir. El criterio es igual mayor a 60, aprobado, menor a 60, reprobado. ¿Sí? Y también nos piden nota máxima, nota mínima, notas más repetidas, cantidad total de alumnos. Eso es lo que nos están pidiendo entonces realizar. Ahora, ¿por dónde iniciamos? Por promedio. Sí. ¿Qué hacemos en promedio? Vamos a utilizar Igual entonces... promedio. ¿Perdón? ¿Perdón? En promedio usamos una función, ¿no? Una Sí. fórmula, perdón. Función vamos a utilizar. Vamos a Ah, utilizar sí. funciones. ¿Sí? Si fuera fórmula, fórmulas, recuérdense que nosotros la diseñamos, ¿verdad? Fórmula sería, abrimos paréntesis, ¿cómo sacamos un promedio? Sumamos la cantidad de números, ¿verdad? Sumamos los valores y luego lo dividimos dentro de la cantidad de valores que hay. Solo para ver cómo quedaría con fórmula. Sumamos los valores, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora sumaríamos, lo dividiríamos dentro de la cantidad de valores sumados, que sería 3 valores sumados. Y así nos quedaría. Y ese sería digamos, el valor promedio. Pero nosotros no vamos a utilizar una fórmula, vamos a utilizar una función. Escribimos igual y escribimos promedio. Vean que Excel tiene una función que se llama promedio. La seleccionamos y seleccionamos el rango que queremos promediar. Cerramos paréntesis. Antes de darle enter, notemos algo. Él me colocó, en vez de colocar C2, D2 y E2, me colocó el nombre de tabla, ¿verdad? El rango de la tabla.
¿Por qué me lo colocó así, no las celdas? Porque esta tabla ya tiene un formato. Lo que hizo es, cuando nosotros creamos la tabla, darle un formato por medio de acá, ¿ve? En el menú inicio, en estilos, dar formato a la tabla, ya le dimos el formato. Entonces él le asignó un nombre. Vean que cuando yo presioné Enter y saqué el promedio, me sacó el promedio y me agregó de una vez las demás columnas. Las demás filas, perdón. Si no saliera, pues yo simplemente arrastro, ¿verdad? Y ya me saca el promedio de todos los valores. ¿Dudas? Inge, disculpe, ¿será que lo puede volver a repetir? Eso le iba a decir yo. Con gusto. Gracias. Me sitúo donde quiero que aparezca el valor. Igual. Promedio. Abro paréntesis. Selecciono el rango de los datos que quiero promediar. Cierro paréntesis. Enter. Ahora sí. Sí, ahora sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Alguna otra duda? No. Yo sí tengo una duda, ¿por qué al hacerle enter en la parte de arriba se automáticamente están los de abajo con las respuestas también? ¿Ya no se tiene que arrastrar? Porque nosotros le dimos un formato a la tabla. Por ejemplo, si yo quiero una tabla como uno, por ejemplo, esta tabla de acá. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hizo antes? Se seleccionó la tabla en el menú inicio, grupo estilos, se le dio un formato a la tabla. Le dijimos que la tabla tenía encabezados y ya formó la tabla de un estilo. Entonces, al hacer esto, él ya reconoce que los datos van a tener el mismo comportamiento dentro de la tabla. Por eso de una vez rellenó las filas. Por esa razón. Ingeniero, yo ya hice como usted nos pidió que hiciéramos, pero a mí no me da, por ejemplo, el tercer alumno no me da 65, sino 77. Tienen los mismos valores, 43, 76 y 77. Sí, sí, pero al final me da 77, no 65. Revisemos la fórmula. Perdón, la función. Si tiene estos datos acá, mire. Arriba. Tiene igual, promedio. Cuando usted le da un clic a vea dónde estoy. Vea mi Ajá. pantalla. Yo voy a seleccionar esta celda. Ahora me voy a la barra de fórmulas. Le voy a dar un clic Ujú. acá. Vea que me seleccionó los datos de la misma fila. ¿Le aparece exactamente igual a usted así? Ahorita le voy a dar. Me dice trimestre. Donde dice tabla, a mí me sale trimestre. ¿Y qué datos le muestra en color? En color me muestra solo 77. Entonces no está seleccionando todo el rango de datos. ¿Qué pasó? De que, por ejemplo, aquí, cuando usted seleccionó promedio, solo seleccionó esta celda. Entonces tiene que... le recomiendo que haga la función desde arriba. Nuevamente. Igual. Promedio. Abre paréntesis. Selecciono con clic sostenido. Ujú. Suelto. Enter. Tengo que cerrar paréntesis. Permítame, vamos a volver otra vez. Igual. Promedio. Selecciono el rango con clic sostenido y enter.
Ok, y arrastro. gracias. ¿Los demás compañeros, todo bien? Sí, Inge. Sí, sí. Ahora vamos con, gracias. Ahora vamos con calificación. Aquí lo que queremos que es que aparezca aprobado si este dato de promedio es mayor, es igual o mayor a 60. Si lo vemos visualmente, ¿verdad? Aquí debería decir aprobado, ¿sí? Pero yo no voy a estar escribiendo reprobado, aprobado, reprobado, aprobado. No, no debería de hacerlo así. Entonces vamos a utilizar una función que va a hacer eso. ¿Cómo se llama esa función? La función se llama sí. Función sí. Selecciono. Y vean esto por favor y pónganme atención. Dice que la función sí lleva esta, digamos, esta estructura. ¿Qué significa? Que primero debo de poner la prueba lógica. ¿Qué es la prueba lógica? Aquí le debo de decir, mire, usted va a primero verificar si el dato va a ser igual o mayor a 70. Esa sería la prueba lógica. Esa es la condición que yo le voy a dar. Eso es lo primero que debo de poner. Luego, por punto y coma separado, voy a poner el valor verdadero. ¿Qué significa? Si se cumple la prueba lógica, si el dato que estamos probando es igual o mayor a 60, entonces en valor verdadero debo de colocar aprobado. ¿Sí? Esto es lo que va a aparecer si esto se cumple. Ahora, luego de poner aprobado, voy a separar por punto y coma y aquí voy a colocar el valor falso. ¿Qué significa? Que si no se cumple la prueba lógica, entonces me debe demostrar este valor. Va, ahora lo vamos a ver. Bueno, pues vamos con la prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? Le debo de decir que si este dato es igual o mayor a 70. Entonces, selecciono el valor, digamos, de la celda donde está el dato que quiero realizar la prueba lógica. Ya lo seleccioné y le digo que sea, no recuerdo si es primero igual y mayor. ¿Ya? Le digo que ese dato que está en esta celda debe de ser mayor o igual a 60. ¿Sí? Esa es la prueba lógica. Repito, la prueba lógica es si lo que está en esta celda debo de comprobar si es igual o mayor a 60. ¿Sí? ¿Dudas con eso? Yo tengo una duda. ¿Dónde le puedo dar para tener el signo de igual y mayor? Yo regularmente lo tengo a la par de la letra Z del lado izquierdo. Ok, ya, gracias. Ahora ya que coloqué la condición, separo por punto y coma. En algunas versiones es coma la que tienen que poner. El mismo Excel les va a decir. Ahora pongo el valor verdadero. ¿Qué me debe de aparecer si esto se cumple? Si es igual o mayor a 60, lo que debe de aparecer es aprobado. Pero abro comillas. Le estoy diciendo a Excel que lo que tiene que aparecer es un texto. Eso tiene que ir entre comillas, aprobado. Entonces ya le puse el valor que tiene que aparecer si la condición se cumple. Ahora separo por punto y coma. ¿Y qué debe de aparecer si no se cumple? Abro comillas. Reprobado. ¿Sí? Cierro comillas y cierro paréntesis. En este momento ya terminé de realizar la función. Repito entonces, la función sí, primero va la condición que es lo que está dentro de esta celda, si es igual o mayor a 60,
me debe de aparecer aprobado. Si no se cumple, me va a aparecer reprobado. Presiono Enter. Vamos a ver qué pasó. Dice, vamos a ver ahorita. Algo estoy escribiendo mal acá. Vamos a revisar la fórmula. Va primero, si no estoy mal, es el símbolo de igual. Vamos a ver, vamos a cambiarlo. Ya lo cambié yo, Inge, y no, ni así. Igual, sí. Algo estoy escribiendo. Prueba lógica sería, lo que está aquí adentro debe de ser mayor o igual a 60. Punto y coma. Tiene que aparecer aprobado. Cierro comillas, punto y coma, abro comillas, reprobado. Y ahí estamos. Vamos a ver. Ahí está. Ahora sí. Primero va el símbolo de mayor, ¿verdad? Y luego igual. Veámoslo aquí. Mayor o igual a 60. ¿Sí? Y veamos qué pasó. 70 es mayor o es igual o mayor a 60. Sí, ¿verdad? Entonces aprobó. 50 es menor a 60. Por eso reprobó. Vean que sí, me colocó los valores de forma correcta. Está fácil, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Dudas? Yo creo que dudas no surgen ahorita porque uno lo está viendo, pero ya a la hora de practicarlo, lo bueno que nos va a quedar el video. Sí, así es, eso sí. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podríamos utilizar esa función? A mí me parece muy importante porque, por ejemplo, ustedes van a manejar datos de pacientes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, me imagino que utilizan ciertos test. Entonces, ustedes pueden utilizar el criterio, ¿verdad? Y decir, miren, a esta persona que tiene un punteo de, no sé, de 70, necesita esta evaluación o no, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, todo eso depende para no estar paciente por paciente. No deberíamos de hacerlo así. Se dan cuenta por medio de una función que utiliza un valor, una prueba, una condición, ya da otro resultado. En este caso nos da un resultado de texto, ¿verdad? Entonces es importante que conocer esta, ¿verdad? Y hay muchas más. Por ejemplo, dentro de las otras que podemos utilizar es la nota máxima, ¿verdad? Si nos dicen, mire, ¿cuál es el abanderado, verdad? Para no estar revisando visualmente, ¿verdad? Esto nos lleva mucho tiempo. ¿Qué debemos de hacer acá? Utilizar la siguiente función. Escribimos igual. La función se llama max, que nos va a devolver el valor máximo de un rango de datos. ¿Qué criterio utilizamos? El valor máximo del promedio, ¿verdad? Porque él es el que queremos abanderar. Entonces, igual, función max, abrimos paréntesis, y ahora le decimos el máximo de qué rango? De este rango de acá. Seleccionamos ese rango y ahora presionamos Enter. Y nos va a devolver el valor máximo de este rango. ¿Será 87? Corroboremos. ¿Será 87 el valor máximo de este rango? Vean. ¿Sí? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, sí funciona esta función, valga la redundancia. Ahora, para la nota mínima, la función se llama min. Selecciono la función, abro paréntesis. Ahora le digo en qué rango quiero que busque la nota mínima.
y enter. Y me va a devolver el valor mínimo. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo cambio datos acá, verdad? Si él sacó 11 acá, ¿verdad? Ahora va a ser la nota mínima. ¿Ve? Ya me lo corrigió, ¿verdad? Nota repetida. Otra función. La nota repetida o la función se llama moda, que nos devuelve el dato repetido. ¿Sí? Voy a regresar el valor. Permítame. Vamos a poner un valor igual acá para que devuelva el valor. 34. Ahora, vamos a poner entonces en la nota repetida la función moda. ¿Sí? La selecciono. ¿Cuál es la nota? ¿De qué rango quiero que me muestre la nota repetida? ¿Cuál es la nota repetida de promedio? ¿Quiénes sacaron la misma nota? Suelto. Enter. Y me dice que es 70. Vean lo siguiente. 70, 70. Y aquí hay 87 y 87. ¿Por qué tomó el 70 y el 87 no? Si estos también son repetidos. Porque el 70 está primero, me imagino. Puede ser. Lo que pasa es que lo más seguro es que esto sea una aproximación. ¿Cómo sabemos? Voy a seleccionar los dos datos y le voy a decir que me muestre los decimales. Así es igual. Sí, entonces tomó los valores más cercanos, ¿verdad? Del rango. Y este es igual también. Lo que puede pasar es que, por ejemplo, 75 lo voy a colocar aquí. 73. A veces los valores no son iguales aparentemente. Vean que aquí yo le cambié un valor, pero me mostraba 87. 87 con decimales el primero y el 87.33 el segundo. Entonces realmente no son iguales, ¿verdad? Entonces puede ser eso. Lo más seguro es lo que dijo la hermana, ¿verdad? Que tomó el criterio de los primeros que encontró. Pero ya me da una idea, ¿verdad? De cuál es la nota más repetida. ¿Dudas? ¿No? La cantidad total de alumnos. Visualmente la tenemos acá, ¿sí? Hay 10 alumnos. Yo puedo utilizar una función si no tuviera, digamos, enumerado los alumnos. Y la función que puedo utilizar se llama contar. Esta función me va a devolver la cantidad de datos que yo seleccione. Pero los datos deben de ser numéricos. O sea, deben de ser números. Entonces, quiero que me muestre cuántos datos estoy seleccionando. Voy a seleccionar desde acá hasta acá. Enter. Y me dijo, mire, hay 10 notas las que usted está seleccionando, ¿verdad? Que son la cantidad de alumnos que estoy seleccionando. ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? Inge, Por una ahora pregunta. no, pero Sí, cuéntame. Para sacar la nota mínima, ¿qué función utilizó? Porque no lo Min. logré ver. Min. Ah, Min de sí. mínima. ¿y la de repetida? La de repetidas se utilizó moda. Moda, ok. La de cantidad total de alumnos, contar. Pero yo seleccioné un rango donde hay números. Solo cuenta donde hay números.
Si yo selecciono esta columna, no va a contar. O si selecciono la columna donde están los nombres, no los va a contar. Contar. ¿Ve? No me da el valor porque no son números los que hay ahí. Es texto. Total de aprobados. ¿Cómo sacamos el total de aprobados? Podemos ir contando, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, pero imagínense que hay 1000 alumnos, no es eficiente. Utilizamos la siguiente función. Para eso utilizamos la función contar.si. Igual contar.si. Y esta función lo que nos dice es, primero selecciono el rango. ¿Qué es lo que quiero contar? ¿Dónde están? Es este rango de acá, miren. Bueno, de ese rango, ¿qué criterio es el que tengo que saber yo como Excel para contar? Separo por punto y coma y le digo, mire, cuentes únicamente, abro comillas, los que aparezcan con aprobado. Cierro paréntesis. Nuevamente, repito cómo se está utilizando esta función. Para contar la cantidad de aprobados, ¿verdad? Yo utilizo la función contar.si. Primero se selecciona el rango de datos que se quieren, donde están los valores que quiero contar. Selecciono el rango de datos donde están los valores que quiero contar. Ya que están seleccionado el rango, le digo, mire, cuente los que aparezcan como aprobado. Si se dan cuenta, contar.si, rango, punto y coma, criterio. Enter. Y me contó 8. Veamos si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Verdad? Ahora contemos el total de reprobados. Díganme ustedes en base a la función que utilizamos. Contar.si. Muy bien. Ahora. Asterisco reprobado. Selecciona toda la celda de aprobado y reprobado. Sí, selecciono la celda. Vean que aquí mismo me dice, mire, lo que debe de poner, si se da cuenta, está de un color más oscurito. Lo que le toca poner acá es el rango. Aquí lo pongo, ¿verdad? Luego separe por punto y coma. Ahora ponga el criterio. ¿Qué es lo que debe de contar? La palabra Reprobado. aprobado, ¿verdad? Cierro paréntesis. Enter. Y ahí está. Está fácil, ¿verdad? Sí. Solo de practicarlo un poco más. Se dan cuenta entonces de que Excel es una gran herramienta y todavía hay falta mucho por aprender, pero considero que estas funciones o la manera de aplicar las fórmulas les puede servir mucho, les puede hacer más eficiente su trabajo. Posiblemente ustedes estén trabajando en un lugar donde estén utilizando Excel, ¿verdad? Y les toque pues trabajar con varias tablas o varios datos. Esa es una forma de utilizarlo, ¿verdad? ¿Dudas? La verdad. Recuerdo que sí, fíjese. Pero yo estaba revisando el jueves para repasarla y no decía bloqueado. Ya aparece, hermana. ¿Ya? Ya. Ok, gracias. Gracias. Entonces, el archivo se llama ejercicio Excel ordenar filtro base de datos. Si quieren no lo abran, les voy a hacer la demostración. ¿Qué se pretendía con este ejercicio? Primero, o esencialmente utilizar dos funciones. Lo que necesito en este caso es separar
si se dan cuenta en esta columna tengo nombre, apellidos y nombres completos. Yo lo que necesito es, primero, separar los nombres de los apellidos, ¿verdad? ¿Cómo haríamos normalmente? Selecciono esto, copio, ¿verdad? Pego, selecciono otra vez, copio, pego y ahí está, ¿verdad? Aquí tengo nombres. Aquí tengo apellidos. ¿Sí? Pero ¿cuánto tiempo me va a llevar por alumno? Si miren cuántos datos tengo, 143. O sea, eso no es suficiente. Entonces, ¿qué debo de hacer? Para eso utilizo la siguiente, lo siguiente que les voy a mostrar. Aquí en el menú datos tengo varias opciones. Dentro de ellas se encuentra herramientas de datos. Yo lo que quiero, ya vimos, es separar los nombres de los apellidos. Me sitúo en la columna donde quiero que aparezcan los datos. Luego, selecciono texto en columnas. Perdón, primero tengo que seleccionar los datos. ¿Sí? Tengo que seleccionar los datos. Para seleccionarlos puedo arrastrar, ¿sí? O me sitúo en el primer dato, presiono Control y Shift y presiono la tecla hacia abajo para que me seleccione hasta el último dato. Ahora sí, texto en columnas y me sale el siguiente cuadro. Mire, usted quiere separar, lo va a separar los datos que usted está seleccionando. ¿Están delimitados por algún carácter o tienen un ancho fijo? Sí están separados. Notemos que están primero los apellidos, luego hay una coma y luego los nombres. ¿Sí? Entonces están delimitados. Siguiente. ¿Están delimitados por separadores como tabulación? No, está separado por medio de una coma. Vean qué pasa. Vean el ejemplo o la vista previa. Aquí están los nombres. Cuando yo le digo que están separados por coma, vean qué pasa aquí abajo. Me dice, mire, así es como usted quisiera tener esos datos. Sí, porque yo le dije que están separados por coma. Siguiente. Y me dice, bueno, ¿cómo quiere mostrar los datos? Y esto es, solo le doy finalizar, ¿verdad? Aquí ya no toco nada. ¿Dónde quiero que agregue los datos? ¿Verdad? Lo voy a dejar predeterminado, entonces me va a agregar los datos al siguiente columna. Finalizar. Como le dije que los agregara aquí, le voy a aceptar y me los agregó acá. Vamos a regresar para que vean el procedimiento. Voy a agregar otra columna. Y yo quiero que separe los datos acá, ¿verdad? Primero selecciono los datos. Voy nuevamente. Selecciono los datos. Menú datos. Texto en columnas. Le digo que están delimitados por una coma. Siguiente. Por una coma, ¿verdad? Siguiente. Y aquí me va a colocar los datos separados en la siguiente columna. Y aquí está, miren. Ya me separó los datos de los apellidos a otra columna con los nombres. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera ordenarlos, porque primero aparecían los apellidos y luego los nombres. Yo quiero que en esta columna me aparezca el nombre completo y me aparezca el nombre completo, pero que me aparezca ordenado. Vale. Entonces, yo voy a utilizar una función que se llama concatenar. O aquí está, miren, concatenar. ¿Qué significa concatenar? Significa que va a unir dos datos, ¿ya? Que están en diferente columna. Entonces, yo lo que quiero es que primero me aparezca en esa sola columna, primero los nombres y luego los apellidos, ¿verdad? Entonces, necesito que concatene estos valores de acá y la función me dice que primero selecciona el texto 1, luego separe
y que me una con este valor de acá. Pero vean que los valores los va a unir, pero los va a unir sin dejar espacio. Vean qué pasa, pues. Ya que está así, voy a presionar Enter. Y vean, me agregó el nombre y luego los apellidos. Pero entre el último nombre y el primer apellido no dejó espacio. ¿Sí? Yo quiero que me salga espacio o puedo decirle que me agregue una coma si quisiera. ¿Verdad? Entonces debo de corregir la función. Entonces, estoy acá, ¿verdad? Voy a repetir la función. Igual, concatenar. Quiero que me una este valor de acá, separo por coma, pero que me deje un espacio. Abro asterisco, perdón, abro comillas, espacio, cierro comillas, otra vez, punto y coma, y ahora que me una con este valor de acá. Cierro y enter. Aquí le estoy diciendo con estas comillas que me deje un espacio. Vean que hay un espacio entre comilla y comillas. Y ahora sí, Juan Israel, espacio, Gal Shock. ¿Sí? Y ya solo arrastro, ¿verdad? Y ya me va a unir esos nombres. Si yo quisiera que apareciera, digamos, una coma después del segundo nombre, vean que acá en vez de espacio le voy a poner coma, ¿verdad? Y enter. Solo que le tuve que haber dejado un espacio después de la coma. Coma, espacio, enter. Y vean, Juan Israel, coma, Cal Shock. Y ya me puede realizar esa concatenación, esa unión de valores de todos los datos que yo necesite. ¿Cómo lo ven? Bueno, ya que dejamos Excel atrás, vamos a platicar sobre este tema que se llama Office 365. Quiero que tengamos claro lo siguiente. Microsoft es una empresa que su principal negocio es crear productos de software. ¿Qué significa? Él desarrolla o hace programas, ¿sí? Esa es la empresa de Microsoft. Uno de los programas que él ha desarrollado se llama Windows. Windows es el sistema operativo. Es el programa base que ayuda a controlar todas las funciones de las computadoras. Ahora, dentro de Windows se instalan muchos programas. Uno de esos programas se llama Office. Office normalmente se instala en las computadoras. Office viene en diferentes versiones, 2013, 2016, que son los programas que se instalan en los equipos. Así como instalamos, digamos, el lector de PDF o el antivirus, así mismo se instala Office. A partir de hace unos pocos años para acá, Microsoft fue cambiando su modelo de negocios. Por eso de la piratería, porque una licencia de Office, una licencia de hogar, se llama el programa que uno debería de comprar de Office, normalmente cuesta entre 400 a 650 quetzales. Y ese es el valor que deberíamos de pagarle a Microsoft por utilizar o por comprar ese programa. Pero como existe mucha piratería, cuando uno compra un programa o lo descarga gratuito, realmente no le está pagando a Office, sino está, prácticamente se está robando uno el programa, ¿sí? No le está pagando los derechos a Microsoft por haber desarrollado ese programa. Entonces, Microsoft empezó a cambiar su modelo de negocio y ya creó Office 365. Office 365 es un conjunto de programas de los que incluye Word, Excel, PowerPoint, entre otros. Está incluido Outlook, OneNote, entre otras aplicaciones.
Pero la característica principal es que este programa ya no se instala en los equipos. Normalmente no es necesario instalarlo, ¿sí? No es necesario, porque se trabaja en línea, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo tengo que tener acceso a Internet para poder ingresar a los programas. Entonces, esa es la característica y el modelo al cual nos están llevando. De aquí a unos años ya no van a vender el programa para instalarlo en las computadoras, sino que lo que van a vender y lo que están haciendo desde ya es que uno compre la licencia, pero por un año, ¿sí? Normalmente por un año. Entonces uno renta el servicio de utilizar Word, Excel, PowerPoint, entre otras aplicaciones. ¿Alguna duda hasta el momento? No. Muy bien. Vean, estos son unos de los programas que nos ofrece Office 365, ¿verdad? Si nosotros queremos utilizar un correo electrónico, el que nos ofrece Office 365 es Outlook. Anteriormente se llamaba Hotmail, ¿verdad? Entonces, para utilizar correo, se llama Outlook. Ahora, para realizar diferentes tareas, tenemos Planner, To Do y OneNote. Planner, pues, nos ayuda a gestionar proyectos, ¿verdad? To Do es un programa que, pues, lo que nosotros realizamos son las diferentes tareas y vamos chequeando que vamos haciendo nuestra agenda, digamos. Y OneNote es un programa que nos ayuda a poder anotar diferentes anotaciones, digamos, ¿verdad? Valga la redundancia, anotaciones en línea. Podemos tener nuestro OneNote y podemos compartirlo. Pudiera yo agregarles contenido, ustedes agregar más contenido y tener sus notas de la clase, por ejemplo. También tenemos aplicaciones en Office 365 para clientes. Dentro de ellas tenemos Microsoft Teams. Teams es un programa que nos ayuda a conectarnos y tener grupos de trabajo. En estos, lo vamos a ver en un momento por la demostración. En estos grupos de trabajo nosotros tenemos un chat, tenemos OneNote, podemos subir archivos, podemos realizar videollamadas, reuniones. Es bien completo. Skype, pues muchos ya lo conocen. Es una herramienta que sirve para realizar videollamadas principalmente. Y Forms, lo vimos también, que sirve para realizar formularios en línea. Nosotros podemos ingresar información y de una vez se guarda la información y se centraliza. También podemos realizar evaluaciones también y nos da la calificación de una vez al finalizar la evaluación. También tenemos, bueno, comunicación, siempre Teams, presentaciones, PowerPoint y Sway. PowerPoint, pues lo hemos utilizado. Sway es un programa que nos ayuda a desarrollar presentaciones de una forma fácil y bastante profesionales. También para reuniones, si queremos realizar reuniones, pues también siempre sigue Teams y Outlook. También para videollamadas, nuevamente Skype, Teams y gestión de datos, Flow, Excel y SharePoint. Flow es una herramienta que nos ayuda a gestionar flujos de datos o flujos de información. Y Excel, pues lo hemos utilizado, lo vimos ahorita. SharePoint es una herramienta que nos ayuda a compartir principalmente documentos y archivos. Entonces, perdón, yo les estaba mostrando, esta era la diapositiva que les quería mostrar, perdón. Y aquí está SharePoint, ¿verdad? Que les decía, que es una aplicación que nos ayuda a compartir archivos para diferentes personas. También tenemos para proyectos OneDrive. OneDrive es una herramienta que nos ayuda a guardar la información. Prácticamente es una nube, ¿verdad? Donde nosotros guardamos archivos. Entonces nos sirve como un disco duro, pero en la nube. Y siempre para proyectos SharePoint, ¿verdad? Estas herramientas, como les mencionaba, tienen un costo anual. Les voy a mostrar
más o menos el precio de anual que se tiene para estas herramientas. Acá está. Aquí están los precios que se deben de pagar anualmente para Microsoft 365 Familia, 620 quetzales aproximadamente al año. Eso es lo que se debería de pagar anualmente. Si queremos pagar mensualmente, se pagaría 61.99, ¿sí? Y el personal, 470, digamos, ¿verdad? ¿Qué diferencias tienen? Si no estoy mal, bueno, aquí en la licencia de familia son 6 personas las que pueden utilizar como máximo esta licencia. Si lo compro personal, yo pagaría esto, pero solo una persona podría utilizar estas aplicaciones, ¿verdad? Y el de hogar, que es un pago único, que ese sí sería la instalación, ¿verdad? De estos programas, pero solo incluye Word, Excel, PowerPoint, se pagarían 930 quetzales un pago único. Vemos que si pagamos anual, tenemos más, digamos, más aplicaciones. Tenemos OneNote, Outlook, Access y Publisher. También tenemos servicios incluidos como OneDrive. Vimos que aquí podemos guardar archivos, ¿verdad? Es como el Drive de Google. Y tenemos Skype también de manera gratuita, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se debería de pagar. Ahora, para que tengamos una idea de cómo funciona Office 365, les comento, yo les había comentado que yo trabajo en Intecap. Intecap está pagando licencia institucional para Office 365, que incluye de que nosotros tenemos varias herramientas. Aquí estoy logueado bajo el correo de Intecap, ¿sí? Y ya tengo acceso, aquí está mi cuenta, ya tengo acceso a las diferentes herramientas que paga Intecap en este caso, de Office 365. Vean que tengo calendario, Classnote, contactos, Dell, Dynamics, Excel, todas estas herramientas tengo disponibles para poder trabajar, ¿sí? Vean que si yo abro Excel, ¿verdad? Estoy trabajando en línea, estoy en el navegador, ¿sí? Sí logran ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces estoy en el navegador y quiero hacer un libro en blanco, ¿verdad? Vean que abre otra pestaña y estoy trabajando en el navegador. No estoy abriendo la aplicación. Y tengo las mismas funciones, ¿sí? Las mismas funciones de Excel. La ventaja es que, por ejemplo, yo voy escribiendo y me lo va guardando automáticamente, ¿sí? No le he puesto nombre todavía. Y le puedo cambiar el nombre y lo puedo compartir también. Cuando para poder ingresar a estas herramientas, yo debo de ingresar con mi correo institucional, ¿verdad? Si no, no me las muestra. Y todo lo que yo hago aquí se queda dentro de la red de Intecap. Como tengo más aplicaciones, les voy a mostrar. Vamos a ver, OneDrive. Abro OneDrive y aquí tengo yo carpetas las cuales yo tengo almacenada información, ¿sí? Y, por ejemplo, esta carpeta, tengo información y la compartí, ¿verdad? La compartí, ¿qué significa? Que, por ejemplo, yo compartí esta carpeta y solo, vamos a ver, le puedo decir, que solo los usuarios de Intecap tengan acceso a esa información. O sea, solo los que tengan, por ejemplo, el correo juanperez@intecap.edu.gt puedan ingresar a esa información. Si no tienen ese correo, esa extensión de @intecap.edu.gt, no van a poder verlo, ¿sí? Y aquí yo lo puedo configurar, ¿ya? Pero principalmente Intecap tiene configurado para que solo las personas de la organización puedan ver la información. Eso es OneNote, como les comento, podemos guardar esa información. Ya vimos Excel, puedo abrir Word también, Outlook también, ¿verdad?
es el correo electrónico. Y esta es digamos, la bandeja de entrada de mi correo, ¿verdad? De la organización. También les quería mostrar Yammer, que es una aplicación, que es una red social. Es una red social, pero está bajo, digamos, el dominio de Intecap, ¿verdad? Solo las personas que tengamos el correo de Intecap, @intecap.edu.gt, vamos a poder ver, digamos, esta red social, ¿sí? Es como un Facebook, digamos, ¿verdad? Y aquí vamos a ver las publicaciones y realizar publicaciones. También vamos a ver OneNote, que aquí lo que puedo crear son blocs de notas, ¿verdad? Y puedo ir gestionando anotaciones. Gestionando anotaciones. Como les digo, todo lo estoy trabajando en línea, ¿sí? Aquí puedo ir seleccionando, es como un libro o un cuaderno, ¿verdad? Donde yo puedo crear páginas, secciones, agregar imágenes, videos, incluso puedo grabar audios y se quedan guardados. También el que le quería mostrar es Teams. Ahorita les voy a mostrar. Por espacio les voy a mostrar Teams. Esta sí la tengo instalada en la máquina. Ahorita se los voy a mostrar. Ahorita se está abriendo. Lo que les mencionaba, Teams tiene la característica que yo puedo armar equipos, ¿verdad? Entonces, todos estos equipos son como quien dice gestionar información para ciertos usuarios. Por ejemplo, digamos, yo tengo este grupo, es un grupo que le estoy dando clases y, por ejemplo, acá tengo un chat de publicaciones. Entonces, nosotros realizamos las clases, ellos me van contestando, me van hablando, ¿verdad? Y yo puedo realizar reuniones. Las reuniones son, digamos, las videollamadas, ¿verdad? Ellos se van a conectar. Yo le puedo decir que ciertas personas nada más son las que ingresen a este equipo. Si yo los agrego, pueden entrar y ver este equipo. Pueden tener archivos también, ¿verdad? Entonces yo les subo un archivo y ya queda compartido para que todos los usuarios puedan verlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo compartí un archivo en este equipo y los usuarios pues pudieron ingresar a él y lo pudieron modificar. Entonces es una herramienta bien completa. Puedo programar reuniones, puedo realizar videollamadas. Entonces este archivo ellos lo trabajaron, ¿verdad? Es un archivo en Excel compartido en Microsoft Teams. Y esta es herramienta de Office 365. Los videos que se graban también o las reuniones que realizo también las puedo grabar y se pueden mostrar también y las pueden descargar. Entonces, principalmente estas son las herramientas que les quería mostrar de Office 365. ¿Verdad? Entonces, esas son principalmente. Ya les di el paseo por Office 365 a grandes rasgos. ¿Dudas? No.